Ah, sí se está grabando. Ya, ok. Bueno, compañeros, nosotros, Diego y yo, vamos a exponerles el tema de etapas del neurodesarrollo. Bueno, el crecimiento y el desarrollo. A pesar de ser de los primeros órganos y sistemas en iniciar su formación, el sistema nervioso es el último en terminar su desarrollo y maduración, entre los 20 y 21 años de edad. Si bien todos los componentes de este proceso se encuentran predeterminados de forma genética, también están sujetos a influencias y modificaciones por el ambiente. Pero por otra parte, la plasticidad cerebral es mayor a edades tempranas, por lo que es de suma importancia el diagnóstico temprano y el establecimiento oportuno de terapias remediables dirigidas a los procesos patológicos del sistema nervioso. Ay, no cambia. Oh, oh. A partir de la formación de las tres capas embrionarias, las cuales son ectodermo, mesodermo y endodermo, en los principios de la tercera semana de gestación se inicia la formación del sistema nervioso con la división y diferenciación inicial de las primeras células neuroectodérmicas que van a formar la placa neural. Podemos resumir las etapas del desarrollo del cerebro en cuatro. No son consecutivas, estas se van a ir superponiendo y al ser afectadas por un agente externo pueden afectarse una o todas las etapas. La primera es la proliferación neural. Este proceso ocurre alrededor de la primera mitad de la gestación y da origen a los 100.000 millones de neuronas del cerebro. Después se da la migración. Es el desplazamiento de todas las neuronas hacia su lugar final en la corteza. Este debe ser preciso y es el momento más importante, el cual ocurre en el segundo trimestre del embarazo. Este puede ser afectado por la exposición fetal a medicamentos tóxicos, desnutrición y estrés materno, lo que dejaría como consecuencias malformaciones cerebrales. La tercera es la organización y laminación del cerebro. A las 25 semanas aproximadamente de nacido, la reproducción de las neuronas es exponencial, lo que provoca que el cerebro se triplique en su peso, debido a millones de conexiones sinápticas nuevas, las cuales se van a modificar según los estímulos que reciba el bebé. La mielinización es la cuarta etapa. Los axones de las neuronas se recubren de mielina para mejorar la velocidad de transmisión y los impulsos nerviosos. Este es un proceso crítico que inicia cerca del nacimiento, pero puede verse alterado con facilidad en los primeros meses de vida por falta de nutrientes, hipotiroidismo, anemia o una hipoestimulación. Y bueno, en esta imagen pues se puede ver cómo el sistema nervioso, principalmente pues el encéfalo, va creciendo durante el embarazo. Así que a los 9 meses, donde pues después del nacimiento se dará una nueva proliferación de neuronas y una organización donde pues ya se formarán las fisuras y las porciones del cerebro normales. La mielinización en el sistema nervioso se efectúa primero en las vías proximales que en las distales, y las vías sensitivas se mielinizan antes que las motoras. Los circuitos de asociación intracortical, en especial en las cortezas de asociación, son los últimos en mielinizarse. La interferencia en cada proceso de desarrollo neural puede resultar en patologías específicas, que en muchos casos tienen un componente genético importante, cuyas manifestaciones clínicas pueden expresarse hasta años después del nacimiento, en relación con las funciones de los círculos neuronales afectados, motoras, sensoriales y sensitivas, conductuales, cognitivas, sociales y el lenguaje. O sea que puede que un niño nazca ya enfermo, pero sus síntomas no se van a presentar hasta el año y medio, que vean que el niño pues no tartamudea o no camina, y pues es recomendable por eso las citas continuas al médico para estar valorando el bebé. Desarrollo motor.
El desarrollo motor involucra la adquisición progresiva de habilidades motoras que permiten mantener un adecuado control postural, desplazamiento y destreza manual, y se clasifica en dos tipos de desarrollo, el grueso y el fino. En cuanto al grueso, se produce en sentido cefalocaudal y se refiere a los cambios de posición del cuerpo y la capacidad del control sobre este para mantener el equilibrio, la postura, el movimiento, con el cual se logra controlar la cabeza, sentarse sin apoyo, gatear, caminar, saltar, correr, subir escaleras, etc. En cuanto al fino, se produce en sentido proximal a distal y está relacionado con el uso de las partes individuales del cuerpo, como las manos, las cuales requieren de la coordinación óculo-manual para poder realizar actividades como coger juguetes, manipularlos, agitar objetos, dar palmadas, tapar o destapar objetos, agarrar cosas muy pequeñas, enroscar, hasta llegar a niveles de mayor complejidad como escribir o dibujar también. Y bueno, aquí yo creo que estas tablitas ya medio todos nos hemos asociado con ellas. Es aproximadamente las metas que un bebé debe de cumplir respecto a la maduración de su sistema nervioso. Cuando en un recién nacido vamos a tener una hipertonía flexora, un supino posición asimétrica, el reflejo tónico asimétrico del cuello, una actitud de flexión donde puede girar la cabeza de un lado al otro, la cabeza le cuelga en suspensión ventral, bueno, o sea, cuando lo agarran. En cuanto al motor fino, los pulgares en ocasiones acucidos y tendencia a manos cerradas, o sea, como, ay, es que no me pueden ver, pero como si envolvieran su pulgar con los otros deditos. No sé si me entiendan. Sí te podemos ver. ¿Sí? Ah, bueno, creí que no, Sí. pero bueno. En el primer mes, Sí, como usted es la que está hablando, ahí la estamos viendo. ok, perfecto. Bueno, entonces, pues, así. En cuanto en el primer mes, progresivamente un predominio flexor abductor, ya puede levantar un poquito la cabeza, pero pues se cansan, todavía no es como que la sostenga continuamente. Ya las manos las van a tener un poquito más abiertas y siguen objetos a 90 grados. Por ejemplo, ya aquí empiezan a reconocer la cara de la mamá y así, ¿no? A los de 2 a 3 meses, tienen un sostén cefálico inconstante, como a veces sí, a veces no. Utiliza el agarre palmar, se mira las manos, junta las manos en línea media y sigue objetos a 180 grados, o sea, ya empieza como a mover la cabecita. A los 4 meses tiene un supino estable, pasa de prono a supino, o sea, ya se voltea y tiene buen control cefálico. Extiende el brazo en cuanto al fino, extiende el brazo para coger un objeto, coordinación visualomotora también. A los 6 meses, su sedestación, bueno, empieza ya a sentarse normalmente, pero pues aún con apoyo. Pasa de supino a prono, como ya o sea, del otro lado. Se coge los pies y en cuanto al fino, transmite objetos de una mano a otra, coge objetos pequeños en cuanto a pinza o palmar. A los 9 meses, logra la sedestación sin apoyo, el gateo o repta, a veces bipedestación con apoyo, y en cuanto al fino, pinza con índice pulgar, inmadura, o sea, ya agarra, pero pues no hace fuerza, capaz de explorar objetos pequeños, que es cuando ya se empiezan a meter cosas a la boca. Bueno, no, desde que nacen. A los 12 meses, bipedestación sin apoyo, pueden dar pasos con o sin apoyo, dependiendo del niño. Liberación voluntaria de objetos, pinza índice pulgar, más precisa y comienza a señalar con el dedo a las cosas que quiere. A los 15 meses, marcha liberada, o sea, ya lo logra. Se agacha y se pone de pie sin apoyo. En cuanto al fino, torre de 2 cubos y garabatea.
A los 18 meses sube escaleras con las manos, da patadas a un balón, salta con los 2 pies y en cuanto al fino, torre de 2 a 4 cubos, pasa hojas de libro. Y a los 2 años sube y baja escaleras sin alterar los pies y corre. En el fino, torre de 5 a 6 cubos, imita líneas horizontales y verticales y desenrosca tapones. A los 3 años se mantiene sobre un pie unos segundos y logra copiar un círculo y una cruz. En cuanto al desarrollo sensorial, Perdón, chicos, aquí es bien importante lo que es esta tabla, es súper importante. Regrésate un poquito, Andrea. Es bien importante que la revisen con detenimiento. Lo que yo espero para la clase es que ustedes ya hayan leído el tema, pero si ustedes quieren un resumen de lo que vamos a tener a nivel neurológico, ya lo habíamos visto con temas previos, va a ser estas dos tablas que nos ponen a la doctora Andrea van a ser súper importantes. Entonces yo les aconsejo, revísenlas con detalle, vean lo que tiene que hacer el paciente y sobre todo, ¿cómo lo vamos a evaluar? ¿Qué tiene que ir haciendo el paciente para ver que el neurodesarrollo se va dando de una forma adecuada y progresiva? Porque un punto que dijo la doctora Andrés bien importante, puede haber un insulto a nivel neurológico, incluso desde la vida fetal o en el ambiente extrauterino en los primeros meses de vida, pero ustedes no darse cuenta de ese daño neurológico si no van revisando todas estas etapas y estas variantes, tanto en motor grueso como en motor fino. Entonces sí se los encargo mucho, revísenlo con detenimiento y en base a eso vamos a ver o a lo mejor sacar de ahí algunas preguntas y hacemos alguna evaluación al final del semestre. Sí, adelante, doctora. bueno, continuamos con el desarrollo sensorial. Los procesos sensoriales son las capacidades que nos permiten relacionarnos con el entorno. Recibimos la información a través de receptores visuales, auditivos o táctiles. Esta información se convierte en sensación, que se percibe e interpretará y luego se transmite para dar una respuesta, ya sea mediante el llanto, la sonrisa o la expresión de emociones. Comenzaremos con el desarrollo visual. Es el sistema que proporciona mayor información sobre el mundo exterior. Al nacer, la retina, donde se encuentran los conos y los bastones, está completamente desarrollada, por lo que la percepción de la luz es posible, mientras que el cristalino aún es inmaduro, por lo que el enfoque visual estará reducido. En el primer mes mejorará la agudeza visual, la cual será nítida a una distancia de 25 a 30 centímetros. En el segundo mes logrará fijar la mirada. En el tercer mes reconoce la cara de su madre. En el cuarto mes ve objetos a diferentes distancias y percibe detalles pequeños y su capacidad visual es similar a la de un adulto. En cuanto al desarrollo auditivo, es el sistema más importante para el desarrollo del lenguaje. El estímulo a través de las ondas sonoras ingresa por el conducto auditivo externo, luego al medio y por último al oído interno, desde donde serán transmitidas mediante un impulso nervioso por el nervio auditivo hacia la corteza cerebral del lóbulo temporal, donde será procesado el estímulo por la emisión de una respuesta. Es el segundo sentido en desarrollarse, pues incluso en los últimos meses de vida intrauterina, el feto puede responder con movimientos ante el estímulo de voces, música, etc. El desarrollo del tacto, gusto y olfato. El tacto es el sentido con desarrollo más precoz. Evoluciona progresivamente desde la séptima semana. Empieza a sentir sensaciones con el contorno de la boca, luego con el rostro completo y finalmente con ambos pies y el tronco. A las 20 semanas sentirá en todo el cuerpo. Esto de vida intrauterina. Desde el útero las papilas gustativas funcionan y luego del nacimiento el bebé podrá diferenciar lo dulce, lo ácido y lo amargo, con preferencia por el sabor dulce, normalmente. Al cuarto mes aceptará sabores salados, siempre utilizando el olfato. Esto obviamente si se le estimula de parte de los padres. El recién nacido tiene el olfato desarrollado y podrá diferenciar olores agradables y desagradables,
con preferencia por los olores conocidos como el de la madre. Y bueno, aquí está igual una tabla de las metas que un niño debe tener. A las 4 semanas, en cuanto a la visión, logrará mirar a su madre y sigue la mirada en 90 grados. En cuanto a la audición, se detiene ante una voz familiar. A las 8 semanas, converge la mirada y sigue los objetos. En cuanto a la audición, no tenemos todavía un logro. Sigue con lo de las 4 semanas. A las 12 semanas sigue un objeto a 180 grados y verticalmente. En cuanto a la audición, se gira un sonido familiar en supino. A las 16 semanas reconoce los objetos, por ejemplo, juguetes, y ya, o sea, le atraen los que sabe que son de él. La audición, pues, sigue igual. A las 20 semanas, en cuanto a la visión, sonríe ante un espejo y en la audición reconoce voces individuales, o sea, ya sabe cuando le habla o la mamá o el papá. A las 24 semanas ve y reconoce un adulto a distancia, mira objetos caídos. En cuanto a la audición, gira la cabeza siguiendo un sonido, cuando le sonajean algo o algo así. A las 36 semanas mira y busca objetos escondidos y en cuanto a la audición, localiza sonidos a mayor distancia. Al año ya logra reconocer fotos de objetos y en cuanto a la audición, reconoce tonos, trata de unirse a los mismos, o sea, empieza como a tartamudear. Y bueno, tenemos también el desarrollo social. Se inicia desde el periodo prenatal. Se sabe que los niños desarrollan su afectividad, básicamente las emociones, a través de la interacción social. Es por eso que se habla del desarrollo socioemocional. La socialización no es un proceso que se desarrolle en una edad concreta. Sin embargo, la infancia es una etapa muy importante para la formación de la personalidad de un bebé. En el desarrollo del lenguaje, que pues está muy unido a la socialización, en el niño podemos reconocer las siguientes formas de lenguaje. El lenguaje gestual, con recepción por la vía visual y emisión a través de gestos o muecas faciales y manuales, que va de las 0 a los 12 meses. El lenguaje verbal, con recepción por la vía auditiva y emisiones a través del habla, que van del 1 a los 5 años. Y el lenguaje escrito, con recepción visual por medio de la lectura y emisión a través, bueno, de la escritura. Ahí me faltó una palabrita. El 90% de los niños que van a hablar dicen sus primeras palabras entre los 15 a 18 meses. ¿Qué? De la escritura más allá de los 5 años. Ok. El lenguaje escrito pues se da de los 5 años en adelante normalmente. La evaluación cognitiva y el lenguaje del niño. Igual, pues son las metas en cuanto a comunicación, comprensión y lenguaje. En cuanto a la comunicación, de las 6 a las 8 semanas vamos a tener una sonrisa social y imita movimientos bucales. A los 3 meses el bebé pues empieza como a balbucear, gorgojea, que pues es como algo similar, y logra un contacto social mantenido, o sea, quedársele viendo a una persona. Localiza al adulto con la mirada y vocaliza con 2 o más vocales. A los 6 meses, el interés por los cucutras, bueno, como sonidos que le hacen para hablarle al niño, hace ruido para llamar la atención, intenta imitar, sonríe ante un espejo y tiene sentido del tacto. A los 6 meses, en cuanto a la comprensión, reconoce voces, distingue entre tono amigable y enfadado, o sea, ya empiezan a entender cuándo los están regañando. Y en cuanto al lenguaje, un balbuceo monosilábico intenta atraer atención con los sonidos. A los 9 meses responde a una orden de los padres, comienza como cuando le dicen no, comienza una imitación de gestos, comprende y toma parte de juegos respectivos con anticipación y llora ante extraños. En cuanto a la comprensión, detiene la actividad
detiene la actividad respuesta ante el no, que reconoce su nombre también. Y en el lenguaje tiene una mayor amplitud de vocales y consonantes con sonidos limitados. Algún bisílabo no referencial, como cuando ya empiezan a decir como bibi o papá o algo así, pero todavía no se les entiende como muy bien. A los 12 años tiene una ansiedad de separación, señalan objetos, comienzo del pensamiento simbólico. En cuanto a 12 comprensión, meses, niña. ¿mandé? 12 meses. Te dijiste 12 años, Andrea. Ay, perdón, 12 meses. Aquí estamos, ¿eh? No crees que nos estamos durmiendo, pero vas muy bien en tu clase, por eso no te hemos interrumpido ni Sí, nada, ¿eh? Vas muy 12 bien. meses, lo siento, lo siento. En cuanto a los 12 meses, en comprensión ya entiende palabras y nombres familiares. Y en cuanto al lenguaje, dice que no con la cabeza y tiene un lenguaje expresivo. A los 15 meses, bueno, en comunicación y socialización pues no hay como algo en particular, pero en comprensión entiende órdenes simples en un contexto, señala dibujos eh, en un libro. Aquí, bueno, lo que yo había leído también es cuando pues ya les empiezan a decir como que tiene que comer o cosas así o que no haga las cosas y ya el bebé entiende mejor lo que le están diciendo. Y en cuanto al lenguaje, dice bisílabos referenciales, o sea, ahí ya se le logra entender cuando habla papá, mamá, agua, palabras cortas, pero ya las pronuncia bien. A los 18 meses, la adquisición de nombres de objetos y personas, capaz de reaccionar acciones con la resolución de problemas. En la comprensión, juegos propositivos, ejemplo, da un biberón a un muñeco. Y en el lenguaje pronuncia de 10 a 15 palabras, algunas frases de 2 palabras. Las logra. Y bueno, ya de ahí continuamos con el examen neurológico. Fíjate, Bueno, perdón, no, está chicos. bien. A lo mejor ahí les voy a pedir un favor, o no sé si lo tengan contemplado Luis y Andrea, Ujú. de si nos pudieran dar alguna tabla de ejercicios para la estimulación del neurodesarrollo en el paciente. Sí, Ah, no ok. sé si al final o en la clase que sigue nos apoyen con alguna diapositiva, porque si se fijaron todos, el neurodesarrollo, el seguimiento va muy de la mano con el seguimiento que hace el pediatra o el médico general de un paciente pediátrico. Y son áreas de oportunidad para detectar alguna alteración a nivel neurológico, sobre todo en los que son los primeros 5 años de vida, si ustedes se fijan, y más importantes los primeros 2 años. Entonces, Andrea y Luis, ¿qué ejercicios le puedo yo hacer como estimulación temprana a mi paciente para favorecer o estimular ese neurodesarrollo en ese paciente? Igual si nos lo pueden traer en 2 a 5 diapositivas máximo, porque creo que eso nos va a ayudar mucho, porque algo que ustedes van a ver en la consulta es que el papá, los papás están muy ávidos de información y les van a decir, bueno, ¿y qué hago, doctor, para estimularlo? ¿Qué ejercicios le hago a mi bebé? Porque yo quiero que tenga una neuroestimulación adecuada a mi paciente. ¿Sí? Ok, Entonces, para que lo Sí, tengan, profe, se la traemos la próxima clase. y la próxima clase nos apoyen con eso. ¿Sale? perfecto. Y bueno, ya tomando en cuenta estas tablas y todo lo que es normal en el neurodesarrollo de un paciente pediátrico, procedemos a hacer un examen neurológico. Y bueno, este examen nos permite establecer un diagnóstico topográfico de desarrollo. Valora las áreas anatofuncionales del sistema nervioso y en el niño permite determinar el grado de maduración neurológica. Espera, es que no sé por qué no le puedo cambiar. Ok.
No, es la otra. Y bueno, en este caso la exploración física neurológica es de vital importancia y requiere mayor tiempo que cualquier otro examen, ya que los datos recabados en el interrogatorio, además de la exploración física, nos darán una orientación acerca del diagnóstico del paciente, lo que permitirá, sin dejar la exploración de las áreas valoradas, profundizar en forma dirigida en la que pueden suministrar más información para llegar a un diagnóstico más preciso. La siguiente, por favor. Es que no sé por qué no se cambia. Espera. Como que se traba mi computadora. ¿La ven? Es que no se cambia. Ya Sí. la tenemos ahí. Con calma, chicos, no se desesperen. Ya. Ahí la tenemos, Andrea. Y bueno, la exploración tiene que ser de acuerdo a su edad y presentará características diferentes a la de un adulto o niños mayores. Bueno, esto se puede obtener por medio de un rapport, que es como una conexión con el paciente, como que el paciente se sienta bien, se sienta seguro, pues. Y bueno, esto nos dará una colaboración activa durante la exploración al paciente. Y bueno, y si no es satisfactoria esta conexión, se deberá buscar estrategias alternativas para que realice algunas actividades voluntarias como tomar dulces, garabatear con un lápiz, botar una pelota, entre otras que nos puedan dar información acerca de su agudeza visual, fuerza y coordinación. Luis, háblanos un poquito del entorno donde vas a revisar el paciente. ¿Qué características tiene que tener el ambiente? Pues tiene que ser un ambiente donde el paciente se sienta bien, donde podamos ver, por ejemplo, por lo regular los consultorios pediátricos tienen juguetes o un tapizado que les pueda llamar la atención para que así ellos pues vaya, se puedan desarrollar de una manera, o sea, se puedan desenvolver bien Con mucha iluminación también, y yo vi Ajá, que ¿qué más? era importante colores tenues, que no fueran muy intensos, porque luego eso puede llegar a asustarlos. O estimular los demás. Ajá. Normalmente deben ir acompañados, bueno, no normalmente, siempre deben de ir acompañados por un adulto, de preferencia sus papás, para que pues ellos también los tranquilicen, y pues Sí, claro. lo recomendable es revisarlo en las piernas del familiar. No sé cómo se dice. Ahí dependerá en el regazo de la Regazo madre o del padre, pero también dependerá pues de la edad del del paciente. niño. Entonces, dijo algo bien importante, Diego. Nosotros tenemos que hacer una exploración desde la inspección, desde que va entrando el paciente, que eso ya lo habíamos comentado. Tiene que ser un ambiente adecuado, tiene que tener una luz, tiene que tener una temperatura ideal o especial para el paciente, también para que no tenga o no tenga calor o el paciente pueda tener frío, y si tú vas a desnudarlo, lo vas si lo vas a explorar, pues eso va a causar que el paciente no tenga una sensación agradable y eso puede alterar tu exploración física. Entonces, el ambiente va a ser bien importante. Y ojo, chicos, desde que va entrando el paciente, de hecho, la actitud del paciente te va diciendo mucho de cómo se encuentra neurológicamente. Entonces, también eso ustedes lo tienen que empezar a ubicar. ¿Cómo responde cuando te ve a ti? ¿Cómo interactúa con los papás o con la persona
que lo cuida, todo eso nosotros lo tenemos que estar revisando. Y ya sobre la marcha vamos a ir haciendo la exploración física. Acuérdense que la exploración física en el pediátrico a lo mejor no va a llevar el seguimiento tal cual como lo pudiéramos hacer en una exploración en un paciente ya de etapa escolar o un adolescente, donde el paciente ya coopera con nosotros. Aquí generalmente, sobre todo en la etapa de lactante, pues muchas veces tenemos que adaptar a la exploración del bebé, a la edad y a cómo responde a nuestros estímulos, e irla haciendo en forma progresiva la exploración física. Síguele, Sí. Diego. Y bueno, ya, bueno, cambio de perspectiva. No te estreses, Diego, ¿eh? Y en todos lados se oyen ruidos y todo, yo lo sé, que tú volteas y ves que andan por ahí en casa. No te estreses de eso, ustedes estamos todos adaptando aquí, así que te veo como que quieres que no haya ruido en tu casa para explicarnos. Tú tranquilo, nosotros entendemos todas esas situaciones, tú relájate, vas muy bien con su tema, solo Ok, vamos desarrollándolo y relájate. Tú como si no estuviera nadie ahí, nosotros ok, estamos ok. escuchando aquí, Sale, ¿va? sale. ¿Es esa o esa? Son las tuyas. No. Ay, es que no sé No, por más qué para se atrás. cambia raro. Es que a lo No, mejor le... Sí. No, es nos otra. quedamos en esa, ¿no? ¿Es la que sigue? No. Sí, la que sigue, la que sigue. ¿Esa? Eso, exacto. Sí. Y bueno, ya cuando no es satisfactorio el contacto con el paciente, no, la cambiaste, creo. Bueno, en caso de presentar llanto, o sea, nos puede modificar mucho el poder interactuar con el paciente y nos puede dar datos erróneos acerca de su examen neurológico. Pero, bueno, la exploración neurológica es en realidad sencilla y fácil cuando hay sentido común y paciencia y se conocen las maniobras que se efectúan. Se debe efectuar en forma sistémica y con una disciplina mental que permita interpretar el resultado de cada maniobra para llegar a una conclusión lógica con los resultados obtenidos. Listo. Ya le cambié. Bueno, ya. Además de esto, los exámenes complementarios nos sirven para confirmar el diagnóstico orientado con su anticipación por la historia y el examen neurológico. Estos son ejemplos de la ultrasonografía, la tomografía, la imagen por resonancia magnética y electroencefalografía. Y bueno, en niños menores el examen del neurodesarrollo es de gran importancia, ya que muchas enfermedades progresivas inician con una detección, una detención, un retraso o una regresión en el neurodesarrollo. Y bueno, ya la exploración como tal se debe realizar también con la exploración pediátrica general. Se sugiere una exploración ordenada dividida en 3 fases. La fase 1 es con las funciones corticales, la reactividad de los estímulos por medio de juguetes, su interacción y proyección, así como la atención que pone el médico a sus desplazamientos, como lo comentaba el maestro. Y bueno, aprovechar para analizar la comprensión que le pone al lenguaje del adulto. Si las respuestas son coherentes, hay un buen desarrollo expresivo del lenguaje. Y bueno, esta inspección nos permitirá descubrir si existen signos disfórmicos, craneofaciales u otras manifestaciones fenotípicas. En esta fase puede realizarse durante el interrogatorio si es que el lactante, si es en el regazo de la madre, si tenemos al paciente ahí. Ya la fase 2 es la exploración de los pares craneales que no requieren contacto físico con el paciente, como la movilidad ocular del nervio 3, 4 y 6, la función motora del facial. Puede hacerse una exploración del nervio facial 7, 8 con los sonidos suaves e incluso con la diapasón.
Se puede explorar la motilidad gruesa y fina al arrojarle una pelota, ordenarle que la bote, pidiéndole que tome como dice. Y bueno, también podemos observar presencia de temblor y ataxia y de simetría en cuanto a simetricidad. Aquí un punto bien importante, Diego y todos, es que la exploración física neurológica, como bien dice Diego, es muy accesible. En cuanto a la exploración, tú la vas haciendo desde que llega el paciente. Ustedes déjenlo. Si ya es el paciente lactante de 1 año que se empieza a desplazar, entonces ustedes deben de revisar la actitud, cómo juega, cómo toca, cómo toma los objetos, cómo transporta un carrito de un lugar a otro. O sea, ya desde ahí van evaluando en partes ustedes, tanto el motor fino como el motor grueso. Y lo otro, un punto bien importante, lo que decía Diego, las tablas que nos puso Andrea son las cosas que nosotros debemos ir preguntando y nosotros tenemos que tener, de acuerdo a la edad del paciente, como ciertas características que él debe de realizar. Entonces, con el simple hecho de hacer parte del interrogatorio, dices bien, sin tocar al paciente, nosotros ya estamos avanzando y ya estamos explorando a nivel neurológico al paciente. Por eso hay que preguntarle, ¿el niño ya se rueda sobre sí mismo? ¿El niño se siente solo o se sienta con apoyo? ¿El paciente tiene posición de gateo? ¿El paciente ya se ayuda? ¿El paciente inicia de ambulación con forma asistida o ya solo? ¿El paciente sube escaleras con un pie o con los dos pies? Entonces, ya desde el interrogatorio, la exploración física, ustedes ya prácticamente la están llevando a cabo con un cruce de información que hacen con el paciente. Y esta parte de la exploración, traten ustedes de no pelearse con el paciente. Creo yo que el lactante es el más difícil de todos de hacer la exploración física. Todavía el bebé que está por debajo del primer año de vida, es muy fácil y es bonita la exploración física, pero ya pasando estas etapas, donde el paciente también ya tiene autonomía y donde el paciente ya tiene desconocimiento por los extraños, realmente la exploración neurológica llega a ser un reto. Entonces, ustedes tendrán que ser muy cuidadosos en cuanto a la exploración y aprovechen todo. También puede ser que el paciente llore. Incluso la calidad de un llanto en un lactante les habla de si hay o no hay lesión a nivel neurológico. Entonces, ustedes tienen que aprovechar al paciente desde un estado en reposo. Si el paciente llegó dormido, ok, revisa cómo duerme, revisa cómo se despierta los estímulos, revisa cómo es la actitud o cómo es su patrón de sueño, por ejemplo, si llega en ese momento. Si el paciente está despierto, velo cómo interactúa. Si el paciente está llorando, cómo responde al efecto del llanto y cómo se calma también. ¿Con qué se calma ese bebé? ¿Es un llanto incontrolable? ¿Es un llanto que te habla de que puede haber alguna lesión neurológica? ¿O es el paciente que cuando ya tiene un estímulo logras controlar el llanto? Cuando está con mamá o cuando está en brazos de papá se calma. Entonces, eso te habla que él tiene tanto el contacto visual de reconocer a los papás, tiene el estímulo auditivo cuando el papá lo está calmando, tiene la sensación del tacto al abrazo con mamá y que el niño se relaja. Todo eso ustedes lo tienen que ir evaluando. Son como formas indirectas de ver lo que es la exploración a nivel neurológico, ¿sí? Adelante, Diego. Profe, yo tengo una duda. ¿Sí me escucha? Sí, sí, adelante. Ah. Profe, ¿sabe cómo funciona el diapasón? El diapasón. Sí, ¿alguno de ustedes tiene ¿Qué? No. diapasón? No. Bueno, deja consigo uno y en las próximas clases, para que, ahora sí que como dijo la doctora Andrea, para que veas, me traigo aquí uno de mis hijos y hacemos la exploración con el diapasón, Ok, gracias. ¿sí? Pero acuérdate Sí. que se tiene que golpear y es a través de las vibraciones que vamos a ver la estimulación o la conducción ósea del estímulo auditivo. Muy bien. Gracias. Adelante, Diego. Ya, la otra diapositiva, Andrea, por favor. ¿Esa?
Sí. Y bueno, ya entrando a la fase 3, en esta etapa se desarrollarán las maniobras ya con contacto directo y se buscan alteraciones de la piel, así como reflejos metáticos, como nocioceptivos, valoración del tono muscular, fuerza, sensibilidad, datos de irritación meningia. Y bueno, la exploración de la marcha es muy importante y es necesario que el paciente colabore sin presiones o bien solicitar a los padres su ayuda para que deambule el niño. Por último, la exploración orofaringe, el fondo de ojo, que es donde se debe sujetar al niño. Ojo, regrésate, Andrea. Ahí es bien importante. ¿A ustedes les han revisado el fondo de ojo? ¿Con la lamparita? Ajá. Sí, se siente bien raro. Yo no recuerdo. Bueno, revisar el fondo de ojo es una de las partes más difíciles. Ahora imagínense un lactante que se está moviendo. Uno de los puntos para la exploración del fondo de ojo es que tu paciente tiene que tener los ojos abiertos, tenemos que fijar la mirada en un punto fijo y nosotros tenemos que entrar con la luz directa sobre el ojo que vamos a revisar. Con Entonces, alguna sonajita, ¿no? ¿mande? ¿Perdón? Se puede utilizar como alguna sonaja o la voz de la mamá, ¿no? Para hacer que fije el ojo. Así es, pero es una de las exploraciones más difíciles, porque si en un adulto es difícil que toleres la luz cuando te están haciendo, cuando te están colocando la luz para alcanzar a ver tu fondo de ojo, imagínense un lactante. ¿Qué es lo primero que va a hacer? Va a cerrar los ojos. Entonces, sí no es una situación fácil. Sí se debe de reservar la exploración de fondo de ojo, sobre todo si sospechas que pudiera haber alguna masa, algún dato de un cráneo hipertensivo, por ejemplo. En ese tipo de pacientes, entonces tendremos que valorar si incluso el paciente tiene que ser llevado a una valoración oftalmológica y en esto algunos oftalmólogos pueden llegar a hacer que se dé alguna sedación ligera al paciente para poder hacer la exploración física, para que lo tengan en cuenta, porque de entrada en un lactante no va a ser lo más fácil hacer un fondo de ojo, ¿eh? Adelante. Sí, es por eso que se recomienda hacerlo ya al último, para que no haya complicaciones ya después. Ok. Y bueno, la fase 4 se realiza en el momento que se considere más oportuno y es la que puede llevar a cabo la enfermería, como es la somatometría, teniendo en especial énfasis en el perímetro cefálico y mediar la presión arterial. ¿Por qué especial énfasis en eso, Diego? Porque nos puede dar fenotipos de algunos síndromes o algunos defectos congénitos del paciente. A final de cuentas, ¿qué quiero descartar en este tipo de... ¿Qué tendría que descartar con las mediciones del perímetro cefálico o la presión arterial? Microcefalia, macrocefalia. ¿Ah? ¿Alguna craneosinostosis? ¿Alguna craneosinostosis? ¿Qué más, chicos? ¿Defectos cardíacos? Defectos cardíacos. Más que defectos cardíacos, porque aquí si nos enfocamos solo en perímetro cefálico, serían patologías a nivel craneal. Pero, por ejemplo, habrá pacientes con síndromes que puedan tener alteraciones en cuanto al perímetro cefálico. Y la presión arterial va a veces de la mano con datos de algún cráneo hipertensivo, por ejemplo, para ver si no tienes alteraciones a ese nivel y que te ocasione alteraciones o fluctuaciones en la presión arterial, más que como tal un origen cardiológico. Pero fíjense qué importante, a todos los pacientes les tenemos que tomar, sobre todo en los primeros 2 años de vida, perímetro cefálico y después la presión arterial, de hecho, debería de ser en todas nuestras consultas, tanto pediátricas como cardiológicas. Adelante, Diego. Gracias. Y bueno, ya en aspectos generales, la inspección se inicia al entrar, como de ser profesor, se inicia al entrar el paciente al consultorio. Un gran número de patologías dimórficas se pueden identificar en ese momento. Y bueno, ya
por partes, el cráneo se inicia con una medición del perímetro cefálico, ver la forma, identificar fontanelas, valorar suturas en lactantes menores. Cuando sea posible la transiluminación, auscultación y percusión. Se deberá de tener en consideración el tamaño del cráneo familiar, la curva y el desarrollo psicomotor. Al nacer en un recién nacido, a término, el perímetro cefálico normal es de 35 a 60 centímetros. También se tiene que revisar, bueno, como dijimos, las fontanelas y las suturas. Se deberá poner atención en el tamaño. Es variable al nacer. La anterior bregmática tiene un diámetro aproximado de 2 centímetros y puede incrementarse en los primeros 3 meses hasta 2.5 centímetros en casos normales. El cierre también es variable. Se inicia a los 12 meses y en un 98% de los pacientes debe estar cerrada a los 20 meses. Y la exploración de los pares craneales se valora el nervio olfatorio, se valora cada narina individual por medio de sustancias de olor conocido como café, perfume y etc. El segundo par se realiza con una campimetría somera. Se le muestran objetos de color atractivo, de preferencia juguetes. Debe explorar cada ojo por separado. Si es posible, se explora la agudeza visual por medio de cartas con figuras conocidas. Se evalúan los reflejos pupilares, fotomotor, consensual y de acomodación. La exploración más importante es la del fondo de ojo, como lo mencioné. La papila, sus bordes, color y vasos. Los nervios oculares motores, que es el 2, el 4 y el 6. ¿Sí? Sí, Se exploran juntos con la movilidad del globo ocular, se observa al hacer la campimetría. Y el trigémino, que tiene 3 ramas, que es la oftálmica, la maxilar y la mandibular. Este es un nervio mixto con funciones motriz y sensorial. Su lesión provoca una disminución de la actividad del macetero y de temporal del lado afectado. Se detecta por la palpación al pedirle al paciente que abra y cierre la boca. Hay desviación de la mandíbula inferior hacia el lado afectado. También presenta problemas para mover la mandíbula hacia el lado sano. Fíjate aquí qué importante, por ejemplo, lo que les comentaba, que deben de aprovechar todo. Por ejemplo, este tipo de nervios, ustedes lo van revisando. Simple y sencillamente le pones un juguete o le pones la luz al paciente y ves cómo la sigue y estás evaluando lo que son los motor ocular. Y a través del trigémino, o por ejemplo, el simple hecho de que el paciente, cuando tú le enseñes un juguete, sonría, por ejemplo, esa sonrisa simétrica que pueda llegar a tener el paciente, ya empiezas a explorar parte de lo que es el trigémino. Si el paciente tú le pides que abra la boca para hacer la revisión, por ejemplo, de las amígdalas o de la faringe, ya también estás investigando eso. Fíjense cómo lo haces en forma indirecta. Por eso, si ustedes se fijan, la exploración neurológica no la hacemos como un apartado especial. ¿Cuándo lo haces? Cuando tú ya eres un subespecialista, que eres un neurólogo o un neurólogo pediatra, que vas muy encaminado, pero es porque ya tú detectaste algo en el neurodesarrollo que no va de acuerdo al desarrollo de ese paciente para su edad, y entonces es que tenemos que hacer una exploración más concienzuda a nivel neurológico. Pero vean cómo desde el que se va revisando al paciente a nivel en una exploración física general, nosotros ya tenemos que ir revisando si hay alteraciones o no a nivel neurológico, y de acuerdo a eso, entonces nosotros determinamos si tenemos que hacer una exploración más fina a nivel neurológico. Por ejemplo, ahorita lo que nos decía, si tenemos que tener olores para ver si el paciente distingue o no algún tipo de aroma, pues muchas veces eso no lo tenemos a la mano de inicio, ¿no? En forma general. Entonces habrá que ver si se tiene que hacer una exploración más concienzuda a este nivel. ¿Sí? Adelante, doctor. ¿Todavía anda por ahí o ya se nos fue?
No sé, creo que se salió. Creo que sí, ¿no? Hemos perdido 2 compañeros ya porque éramos 21. Ya vamos en 19. Que ¿Quién más lo se nos salió? sacó, que si lo podemos esperar un poquito. Claro que sí. ¿Quién es el tema que sigue, chicos? ¿Quién nos va a dar el siguiente tema? Nosotros, profesor, alimentación en el primer año. Ok, Andrea, chequen sus horarios y valoren para ver si podemos ver tema mañana en la mañana, jueves o viernes. Ustedes me dicen. Mañana es... Mañana podemos. ¿Mañana pueden? Déjame ver nada más que no me haya comprometido con alguien más de otro grupo. Profe, nos ponemos de acuerdo Mande. y le avisamos mejor porque también tenemos Sí, compañeros de otros salones que tienen otros horarios. Entonces ajá. no sé si se les cruce. Yo creo que mañana se puede, pero le aviso exactamente a qué hora. Ok. Y yo también para revisar que no me haya comprometido con tus otros compañeros de los otros grupos, porque déjame ver de una vez. Muy bien. Profe, disculpe, es que ¿Sí? yo tampoco puedo porque como ya estoy trabajando, digo, Ajá. trabajo medio tiempo igual, pero pues trabajo en la mañana. Sí. Ah, pues entonces para ponernos de acuerdo o si no, ver la clase si se puede en la tarde. Mañana tengo yo clase con los chicos de cardio a las 9:30. De 9:30 a 10 hasta las 11. A lo mejor si ustedes quieren que veamos clase, pudiera ser igual, platiquen ustedes a las 11 o si no, ya pudiera ser en el transcurso de la tarde. Incluso yo puedo hasta más noche, Ok. ¿vale? Y ya me avisan. ¿Qué pasó? ¿Ya entró el doctor Diego? No, todavía no está intentándolo. Ok. Ah, ya va a entrar. Ya mandó la solicitud. Ah, ah, ah. Ya me había sacado la aplicación. Ya quedó. Muy bien. ¿Le cambio ya? Adelante. Sí, por favor. Bueno, para el par facial, este, es el nervio motor de la cara y cuando una lesión se presenta en asimetrías en el surco de la vértebra palpebral, borramiento de los surcos nasoperianos en el lado de la lesión, desviación de la comisura vocal hacia el lado contrario de la lesión y una disminución en el cierre palpebral del mismo lado. Y para el glosofaringio se explora tocando la parte posterior de la faringe con una batelenguas y la respuesta es la náusea. Así es como podemos identificar este par. El par 10 es un nervio que da la movilidad al paladar y a la faringe y por medio de los ganglios parasimpáticos manda fibras vegetativas a las vísceras abdominales. El par 11 es un nervio motor y da movilidad a los músculos del trapecio y el esternocleidomastoideo. Para su exploración se le pide al paciente que encoja los hombros contra resistencia de las manos del explorador y luego girar la cabeza en ambos sentidos. Para el hipogloso, que también es un nervio motor, se inerva la musculatura de la lengua y su lesión provoca una hemitrofia de la lengua del lado afectado y al sacarla se desvía hacia el lado de la lesión. A ver. Ay, espera. No, Espera, es que no sé qué. Ahí está. Perdón. también debemos de revisar las pieles y las mucosas, ya que es importante porque tienen relación con el sistema nervioso central, ya que desde el punto de vista criminal ambas poseen del ectodermo. La piel nos puede orientar en el diagnóstico, por ejemplo, de manchas hipocrómicas, los angiofibromas faciales que se observan en la esclerosis tuberosa o la enfermedad de Burns. En el sistema motor,
se evalúan diferentes aspectos, ya que el sistema motor, aparte de la movilidad, se encarga de la coordinación y de la respuesta de reflejos a los estímulos. La evaluación, por lo tanto, incluye los niveles medular, muscular, extrapiramidal, piramidal o corticomedular, que son coordinados por el sistema cerebral. Se explora el tono muscular, los reflejos, la fuerza, la coordinación y la marcha, que muchas veces perdemos. Bueno, para valorar el tono muscular se estudia la extensibilidad o máxima elongación pasiva de un músculo o grupo muscular. Se realiza un movimiento articular lento de flexión y extensión de la extremidad explorada. Se determinan los ángulos. Después de la valoración del tono muscular, se puede determinar si existe disminución, que se nombra como hipotonía, y establecer su origen, que puede ser en el sistema nervioso central o periférico. ¿Qué ejemplo, chicos, qué ejemplo se les viene a la mente de un paciente hipotónico? Duchenne. Duchenne. ¿Es la edad frecuente en el recién nacido, en el paciente de 1 año? Sí. ¿En la etapa pediátrica? ¿Es frecuente en estas edades tener Duchenne? Sí, ¿no? Pues sí, es hereditario. Hay que chequen las edades de presentación, porque eso es otro punto importante, fíjense, las edades de presentación. Vamos a dejarlo como que pudiera ser, pero acuérdense, en la enfermedad de Duchenne, cuáles son cuáles son las partes que se afectan en un inicio y cómo se va haciendo la evolución progresiva en el Duchenne. ¿Qué otra enfermedad les puede hablar de una hipotonía generalizada, por ejemplo? ¿Marfan? ¿Marfan? No, es una enfermedad del tejido conectivo, pero no a nivel neurológico. ¿Cuál La otro? de Prader-Willi, profe. Prader-Willi, ¿qué es Prader-Willi? Pues la que cursa, que son niños normalmente de talla baja con obesidad y al momento de nacer presentan la hipotonía. Síndrome de General. Down, profe, también, ¿no? ¿Cuál, perdón? Síndrome de Down. Síndrome de Down, pueden ser niños hipotónicos. Prader-Willi, fíjate que no, más bien su condición o su obesidad mórbida es la que los lleva a que estos pacientes puedan ser no hipotónicos, sino con una poca actividad física como tal. ¿Qué otro ejemplo se les viene a la mente? ¿El niño con hipotiroidismo pudiera ser un niño hipotónico? Sí. El niño, obviamente, pues, si estamos hablando de neurología, el niño con asfixia perinatal puede ser un niño también con hipotonía. Acuérdense que en la valoración o en la escala de APGAR, nosotros revisamos lo que es el tono muscular y los niños que tienen asfixia a nivel perinatal son pacientes que pueden tener hipotonía. Entonces, por eso es importante revisar el tono muscular. ¿Qué más, Diego? Síguele. Diego. Ya cámbiale, por favor. También para los reflejos, que bueno, son respuestas del sistema motor involuntarias a los estímulos sensitivos, que se dividen en reflejos de estiramiento y reflejos cutáneos. Bueno, los primeros también se pueden llamar miotáticos, que se exploran al percutir en el tendón con un martillo de reflejos en un paciente relajado, porque puede inhibirse la respuesta si no se mantiene relajado. Se deben apreciar la rapidez y vigor de la respuesta, la duración de la contracción y si hay respuesta. Listo. Ya le Para valorar el reflejo maceterino o mandibular, con la boca semiabierta se coloca en el tintal del mentón y se percuta con el martillo. La respuesta es la contracción de los maceteros temporales que cierran la boca. El bicipital
Se valora en el antebrazo en la flexión en un ángulo recto con respecto al codo. Se coloca el índice o el pulgar sobre el tendón de la cara anterior y se percute. Y bueno, la respuesta es la flexión. El tricipital, que bueno, el antebrazo flexionado en un ángulo recto de 120 grados. Con respecto al brazo, se da una percusión sobre el tendón en la cara posterior del brazo y se presenta una extensión del antebrazo. Para el reflejo brachiorradial, con el antebrazo flexionado y pronado, se percute a nivel de la apófisis estiloides del radio, lo que resulta en la flexión de los dedos de la mano. Para el cuádriceps o rotuliano, se explora con el paciente sentado con las piernas penduladas o entrecruzadas. Cuando está en decúbito o dorsal, se pasa el brazo por debajo de la rodilla para tener una semiflexión de la pierna. Se percute sobre el tendón de los cuádriceps debajo de la rótula. Como respuesta, hay una extensión de la pierna sobre el músculo. Para el tríceps sural o aquileo, se percute el tendón de Aquiles cerca de la inserción con el calcáneo. En decúbito dorsal se flexiona la pierna y se coloca sobre la contralateral. Y bueno, estos son dos conceptos que son importantes en esta exploración, que es el clonus, que es la sacudidas rítmica del músculo por estiramiento brusco sostenido del mismo. Y el rolismo, que bueno, se retrata en suavidad de los dedos del pie del niño con los dedos del examinador cuando hay una hiperreflexia, hay flexión de los dedos, y es muy útil en el lactante. Listo. Y bueno, los reflejos cutáneos, que es la otra clasificación, son producidos por la estimulación de la piel y no por la elongación muscular. Los más útiles en la clínica son el reflejo corneal y los reflejos abdominales. Bueno, en el corneal se aplica un estímulo muy leve con una torunda sobre la córnea sin que el paciente vea, por lo que se le pide que mire hacia el lado contrario. Resulta en el cierre de los párpados. El estímulo sensorial viaja por la rama oftálica del trigémino y la respuesta motriz es del facial. En los abdominales, el paciente debe estar decúbito dorsal con la musculatura abdominal relajada y se estimula con un objeto con punta roma, que en este caso puede ser una llave o una batelenguas, rozando la piel del abdomen. Listo. Y bueno, otros también que se pueden valorar es el reflejo cremasteriano, que se obtiene al estimular la cara interna de la parte superior del muslo y se aprecia la elevación del testículo dentro del escroto. Es indispensable que estén descendidos los testículos y que no existan varicocele, hidrocele, orquitis o epididymitis. Bueno, el reflejo anal se estimula con un objeto romo en la región perianal que provoca la contracción del esfínter externo. Otro punto a valorar es la espasticidad y rigidez. En los padecimientos de la vía piramidal sistémica extrapiramidal se presenta hipertonía, que es de diferentes características. Cuando es piramidal se denomina espasticidad y en la segunda es rigidez. Bueno, la espasticidad se encuentra en un incremento del tono de los músculos antigravitacionales, con resistencia al movimiento pasivo, sobre todo si es rápido y si se le ve en los músculos de las extremidades. La resistencia es mayor al inicio y luego cede de forma brusca. Por la rigidez se presenta resistencia a los movimientos pasivos en forma sostenida. No se modifican sus características por movimientos rápidos ni se relajan. Se pueden presentar alteraciones en el movimiento por discontinuidad conocida como rueda dentada.
No, te pasaste una. ¿No? Ok, bueno, para medir la fuerza, la fuerza es la potencia de una contracción muscular y en su exploración se valoran varios aspectos. La fatibilidad, grado y tipo de movimiento, así como la variación de la potencia. La valoración se realiza de acuerdo a una clasificación propuesta por la British Medical Association, que consiste en, número 1, ningún tipo de contracción. La segunda es índices de contracción, pero sin mover las articulaciones. Ya en grado 3 es movilidad de las articulaciones, pero sin vencer la gravedad. La cuarta es el movimiento articular completo, que vence la gravedad, pero no la resistencia. 5, mueve la articulación completamente y vence la gravedad y resistencia. Y ya 6 es un movimiento normal. Listo. La coordinación, que bueno, es el acto que implica la ejecución de un movimiento con exactitud y el menor gasto posible de energía y tiempo. El defecto más evidente de la coordinación es la taxa, que se valora por diferentes maniobras. Primero es la prueba de dedo-nariz. Se le pide al paciente que extienda el miembro superior y luego se toque la nariz en forma alterna con los ojos abiertos y cerrados. Otro es el movimiento alterno con las manos, que se le pide al paciente que haga movimientos de pronación y supinación con las manos sobre su muslo con movimientos rápidos. La falla se describe como con disdiadocinesia. Ahí como un tip, chicos, esas palabras que son un poquito difíciles, siempre chequenlas y traten de comentarlas o de decirlas. Vayan viendo todo el tema porque ya ahorita que los estoy viendo, vamos a aprovechar a la gente que tenemos en casa y vamos a hacer una tarea. Todos van a hacer una tarea. Entonces necesito que revisen muy bien el tema ahorita que nos están dando la doctora Andrea y el doctor Diego, porque les voy a dejar una tarea para que se vayan dando una idea a todos, chicos. Se van a grabar con alguno de sus familiares y me van a hacer una exploración neurológica con lo que ustedes tengan en casa. Y quiero un video de 10 minutos, ¿sí? Donde ustedes me van a evaluar lo más que puedan a nivel neurológico. Y en esos 10 minutos, ustedes me van a ir diciendo qué están evaluando, ¿sí? Obviamente ustedes van a tener que ver qué es lo que quieren revisar. Ya vieron que la exploración neurológica es muy amplia. Si la hacemos muy minuciosa y si la hacemos en forma concienzuda, una exploración neurológica te puede llevar hasta 1 hora en un paciente. Pero quiero 10 minutos de cada uno de ustedes y los vamos a revisar, los van a subir a YouTube y necesito que escojan alguno de sus familiares y les hagan una exploración neurológica. Obviamente van a revisar la exploración física, van a revisar la plática de la doctora Andrea y del doctor Diego y, por ejemplo, me van a decir, vamos a revisar, no sé, el patrón del motor ocular. Y en este momento voy a pasar una luz y vamos a ver qué es lo que debe de hacer el paciente y estoy evaluando tal y tal y tal par craneal, ¿sí? Le estoy dando a probar dulce o salado y con esto estoy evaluando tal par craneal. Voy a evaluar el movimiento de la lengua, le pides a tu paciente que mueva la lengua y estoy evaluando el glosofaringio. Entonces quiero que cada uno de ustedes nos suban 10 minutos de video explorando a alguno de sus familiares que van a ser sus conejillos de indias o con quien vivan ustedes en casa para que nos suban 10 minutos de exploración física neurológica, ¿sí? Chicos, no tomen cualquier cosa por tomarla o lo más fácil. Tomen lo que pudiera ser más representativo o lo que pudiera ser un reto para ustedes, que eso es importante. Es una tarea chiquita, 10 minutos, ustedes explorando un paciente. Me hubiera gustado haberlo hecho en la clase con alguno de sus compañeros o que entre ustedes mismos interactuaran y se revisaran. Desgraciadamente no lo podemos hacer así, entonces nos vamos a adaptar a esta situación, pero tampoco los voy a poner aquí que hagan un video de 2 horas.
¿verdad? Con 10 minutos me doy por bien servido, pero que me digas qué estás revisando, qué es lo que esperas y que lo hagas con tu paciente que vas a tener ahí en casa, ¿vale? Adelante, Diego. Profe, ¿puede ser cualquier paciente o de preferencia un paciente pediátrico? El que ustedes quieran. El que ustedes quieran, pero aprovechen el paciente. Obviamente, si es un paciente pediátrico, pues es mejor para todos nosotros para ver cómo interactúan. Si alguien, por ejemplo, chicos, tiene en casa la fortuna de tener un bebé, por ejemplo, y quieren aprovechar y hacer parte de la exploración neurológica, incluso lo que podemos hacer como una medida de retroalimentación es que reviso los videos de sus 10 minutos, los